estos dos aspectos, un aspecto de valoración y un aspecto de prescripción. Si no, no se puede hablar de proceso diagnóstico, porque esencialmente además las familias y por supuesto donde va a ir ese informe, probablemente a la comunidad educativa, lo que necesitan las personas, las familias y los maestros o las personas que van a trabajar con ese niño son orientaciones fundamentadas sobre el proceso de valoración. Otra cosa es que luego sean acertadas o no esas orientaciones, ¿no? Pero desde luego yo no entiendo que haya un diagnóstico donde esos dos aspectos, el descriptivo y el prescriptivo, no estén cogidos. Vamos a dos preguntas muy concretas. Si el autismo con déficit de atención severa se puede medicar con anfetaminas, por un lado. Y por otro lado, ¿quién debe de hacer los diagnósticos? ¿Si los neurólogos, los psicólogos, los psiquiatras? Los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, habitualmente los fármacos que se están utilizando, yo no soy médico, son derivados de las anfetaminas. Entonces, normalmente, bajo la prescripción facultativa pertinente, pues se debería prescribir algún fármaco en esta dirección. No quiere decir que funcionen en todos los casos, ¿no? Pero el tratamiento más habitual en este tipo de trastornos son derivados de las anfetaminas, ¿no? Risperdal, Rubifen, tal, etc., ¿no? O algún otro. Concerta, por ejemplo, para una... Yo no soy médico, a ver si ahora me voy a meter en camisas de 11 varas. Entonces, el diagnóstico, desgraciadamente en este país, todavía lo estamos haciendo preferentemente personas que nos hemos formado en el campo del autismo y que en la mayor parte de los casos somos psicólogos todavía, ¿no? Este panorama está cambiando mucho, porque poco a poco pues, se van incorporando a este conocimiento de los trastornos de espectro autista, que, insisto, esencialmente ha surgido en el seno de formación psicológica, entre otras cosas, quizás porque la persona más relevante en este país que hemos tenido para expandir el campo ha sido Ángel Rivière, ¿no? que ha sido un psicólogo, fundamentalmente ha trabajado en este campo, ¿no? Afortunadamente ya se están incluyendo otro tipo de profesionales, ¿no? Pero en cualquier caso nos falta una cultura en este país, que es una cultura de un diagnóstico multiprofesional o multidisciplinar, ¿no? Algo que quizás es mucho más habitual en la órbita anglosajona y que en nuestro país pues, no funciona tan claramente, aunque también hay experiencias un poco en esta dirección. Desgraciadamente todavía la mayor parte del diagnóstico que se hace en el campo de los trastornos de espectro autista se hace a través de personas que están vinculadas a asociaciones o psicólogos que han estado vinculados a asociaciones o que tienen una experiencia de trabajo con asociaciones. De ahí, por tanto, la peregrinación de muchos padres por muchos especialistas, ¿no? Antes de un diagnóstico claro. Bueno, seguimos con preocupación por medicamentos y tratamientos. Nos preguntan si hay un tratamiento medicamentoso para los síndromes de Asperger. No. Si lo conocéis, decídmelo. Yo no conozco ningún tratamiento. Así que no hay tratamiento con pastillas o con fármacos para los trastornos de espectro autista. No existe. Eso no quiere decir que haya niños en los distintos puntos del espectro que precisen de forma complementaria algún fármaco para ayudar a que puedan estar más relajados, un poco más tranquilos, para que disminuyan los síntomas de hiperactividad o atención, para que se regule un poquito mejor el sueño, para regular mejor funciones relacionadas con el apetito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un tratamiento medicamentoso, farmacológico, para tratar los trastornos de espectro autista no existe todavía. Y cerramos el bloque de medicamentos con, aunque ya ha dicho que no es
su especialidad, pero ¿cuál es su experiencia en uso de estimulantes en niños de diagnóstico de disfasia y déficit de atención? Ninguna. No puedo ser más directo. Quiero decir que, hombre, sé que puede haber algunos fármacos que son eficaces, que son algunos de estos derivados de las anfetaminas que están indudablemente bajando, y en algún caso yo lo veo claro, pero yo no soy quien para prescribir ningún tipo de fármaco a este nivel, ¿no? Yo veo claro que a veces incluso remedios un poquito más naturales, es decir, que como el café o la Coca-Cola, conviene probarla en algún momento antes de lanzarse a un fármaco de este tipo, ¿no? Pero desde luego, si se está presentando sintomatología que tiene que ver con déficit de atención e hiperactividad, desde luego un fármaco de este tipo puede ayudar. Sí. Luego, bueno, pues continuando un poco con esta línea de fármacos y de intervención en el medio interno, yo quisiera preguntarte, Juan, ¿en qué quedó lo de la famosa dieta libre de gluten y de caseína, que durante hace unos años un poco fue un poco una especie como de boom y se vendió casi como una especie de cura, ¿no? Ese tipo de chicos. Sí, yo en parte soy un poco el responsable de ese tema porque contribuí a que se diera publicidad quizás a este tema, ¿no? Con una entrevista que nos hizo El País a Carmen Monsalve y a mí, y en un momento se colapsaron los servicios de APNA, ¿no? Es evidente que seguimos sin tener un claro fundamento científico de este tipo de tratamiento. Joaquín está hablando de una dieta en la que se suprimen productos lácteos, todo tipo de productos lácteos y productos que tienen gluten, derivados del gluten. Porque se parte de una explicación previa en la que, bueno, pues puede haber algunos casos de autismo en los que no se produce una absorción adecuada de algunos de los péptidos que forman parte de estos nutrientes y por lo tanto al no producirse esa absorción adecuada se acumulan en exceso en el torrente sanguíneo y por lo tanto también pueden atravesar con más cantidad la barrera hematoencefálica y producen como una especie de intoxicación cerebral, ¿no? Ese es el fundamento un poco teórico, habría que explicarlo un poquito más detalladamente, ¿no? Es indudable que hay algunos niños que se han beneficiado. Bueno, yo tengo en seguimiento todavía algún niño que claramente se está beneficiando de una dieta libre de caseína y gluten, Pero también digo que no hay ningún fundamento científico válido que lo esté demostrando. Todavía, lo estábamos comentando antes, no hay ningún estudio a doble ciego, que es lo que se necesita para validar este tipo de intervención. Es decir, y además grupos controles experimentales muy igualados, que es difícil ya igualarlos, ¿no? En donde nadie, ni los padres, ni los terapeutas, ni nadie sepa que cuándo se está administrando y cuándo no, etcétera, etcétera, todavía sigue sin hacerse, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener cierta precaución, lo cual no quiere decir que en algún caso concreto esté ayudando a mejorar la disposición al aprendizaje, no a curar el autismo, ¿no? Y aquí quizás un poco la idea es que, bueno, de la misma manera que nosotros como normales en algún momento determinado tenemos un catarro y hay que tratar ese catarro, pero no por eso a todos los normales se les trata un catarro, pues lo mismo se puede decir en autismo. Hay niños con autismo cuyo tratamiento esencial es el tratamiento psicoeducativo y en algún momento determinado, algunos casos, es posible que puedan presentar una intolerancia precisa o una dificultad precisa, se puedan ayudar un poquito más con este tipo de dieta, pero no tenemos fundamento científico como para aplicarlo como terapia a toda la población.
Esto responde a muchas preguntas que había de padres también que pedían pautas sobre la alimentación de los niños. Y en concreto hay una pregunta que yo no sé, claro, porque no nos dice qué es la dieta, qué dieta es la